demostrar lo que tiene que demostrar dentro de la parte cuantitativa para hacer nuevo conocimiento científico. Bajo esa consideración, estoy hablando en la parte eminentemente positivista, o sea, dentro de la medicina, porque en el caso de la cualitativa, como ya comenté antes, no tendría por qué demostrar nada. Lo que tendría que hacer es observar, comprender, describir qué está pasando con ese fenómeno. Es otra la perspectiva. Muy bien, entonces, eh, partimos generalmente por una idea de investigación. Esta idea de investigación, entonces, es el que ustedes han intentado ayer. Han planteado esta idea investigativa y por lo tanto han dicho, un rato yo voy a ver voy a ver qué puedo estudiar, qué puedo ver. Se han planteado esa posibilidad. Entonces, bajo el enfoque cuantitativo, ¿qué les respalda para hacer esto? Y muchos se han quedado al aire. ¿Qué les respalda? Les respalda el conocimiento científico que tengan hasta este momento. Varios no han pasado todavía por el curso, a ver, de pediatría, pero sin embargo querían investigar algo de pediatría. Y en varios casos yo dije, eso ya está investigado. Y en varios casos yo dije, un rato, ¿no será que sea solo desconocimiento del estudiante, en este caso del investigador? Entonces, este punto, vuelvo a repetir, se llama conocer a profundidad la materia investigativa. ¿Qué estoy abordando? ¿En qué parte del conocimiento estoy yo? Y por lo tanto, ¿cómo voy a enfrentar, con qué arsenal de conocimientos yo voy a enfrentar mi investigación? Entonces, bajo esa consideración, plantear el problema de investigación significa plantear el problema, no es otra cosa sino afirmar y estructurar de manera formal la idea de investigación. No habrá un investigador que solo diga, yo voy a investigar eso y lo haga figurativamente o lo haga verbalmente. Lo tiene que escribir, porque cualquier otro investigador podría tener que revisar qué cosa ha pensado este investigador y tendría que estar escrito y claramente escrito y lógicamente escrito. Entonces, ocurre un problema que acá las personas, los investigadores tienen ideas pero nunca las tangibilizan, o sea, no las escriben. Entonces, al momento de escribir y de operativizar este problema de investigación, tenemos nuestro primer inconveniente. ¿Listo? Entonces, hay que estructurar esto. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son estas fuentes generadoras del problema de investigación? La praxis. Una de ellas es la praxis. ¿Me dejo entender? ¿Qué cosa es la praxis? La práctica diaria. Por eso es importante ir a los hospitales, uno mismo observar qué está pasando en la realidad. Pongo un ejemplo, queridos estudiantes. Mire, hay problemas de investigación en lo siguiente, y ha habido problemas en la clínica en lo siguiente. Cuando ha empezado el COVID, mucha gente se ha metido a investigar COVID. Está bien, perfecto. Pero otra gente quería investigar COVID sin estar en el asunto. O sea, quería investigar COVID sin siquiera haber ido a ver la parte clínica, el contacto con el paciente, pero quería investigar la clínica del asunto, del problema de investigación. Entonces decían, varios médicos en ese momento publicaron y pusieron, por favor, si quieres que te dé consejería en COVID, llámame a tal número. Yo soy médico, una cosa así, ¿no? Y nosotros que estábamos metidos en los hospitales decíamos, qué desubicados. El problema está acá, cuando uno enfrenta al paciente, cuando uno está en contacto con su clínica, con su epidemiología. Ahí es un caso eminentemente práctico, práctico. Entonces yo voy a la praxis y me doy cuenta, ¿por qué no me ha resuelto este paciente cuando lo he nebulizado con suero fisiológico al 3%? ¿Qué ha pasado? Ay, no sé, voy a revisar la teoría, pero estoy partiendo de mi práctica, de mi observación práctica. Otro ejemplo, estoy, por ejemplo, en la emergencia y me llegan los pacientes.
que, bueno, ay, me llegó un paciente convulsionando, pero es un paciente que tenía diagnóstico de epilepsia. Entonces yo digo, ¿qué ha pasado, señora, acá? ¿Por qué convulsiona? ¿Qué ha ocurrido con el paciente? Ah, es que sabe que, doctora, yo hace como 3 días no le di la terapia de las convulsiones, los anticonvulsivantes. Ah, ya, entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué esta madre o este cuidador de esta persona se comporta así? Ah, entonces, ¿qué está pasando en la adherencia del tratamiento, en los problemas crónicos? Ya me está saliendo de la práctica esas ideas. ¿Qué está pasando acá? Hay una situación problemática acá. Entonces, ¿qué está pasando? Muchos investigadores ahorita en nuestro grupo, están queriendo partir de, ya yo tengo esta idea, ¿no? Pero no se están ajustando mucho, mucho a la práctica. Entonces necesitamos ajustarnos a la práctica. Pero no todo es así, doctora Tania, dirá alguien. ¿Puedo yo utilizar la práctica del otro médico? O sea, incluso de lo que usted está hablando, doctora Tania, que es su práctica, podría yo utilizar esa experiencia. Ah, excelente. Muy bien. Esa es otra forma de investigar, de conseguir un problema de investigación. ¿Me dejo entender? Entonces, esa es otra forma de conseguir. Y de paso, puedo tener otra más. Si yo estoy revisando y confrontando el hecho teórico, la literatura científica médica, puedo encontrar hay otro problema de investigación. Entonces, es cuestión de estar muy abierto a las ideas investigativas. Si es que en mi universidad me dicen, por favor, esta es nuestra línea de investigación, digamos, ya, toditos chicos este año van a investigar medicina de altura, no sé cómo, pero tienen que investigar medicina de altura, todos tienen que mirar por ese lado y planteen lo que quieran, cualquier trabajo, pero por favor observen que sea dentro de lo que es medicina de altura, por favor, ¿por qué? Porque la política delineada por la facultad es medicina de altura estos 3 años seguidos, digamos. ¿Ya? Entonces podemos coger de ahí un problema de investigación y lo trabajamos y eso va a ser completamente válido. ¿Listo? Entonces, otro aspecto. Cuando nosotros estamos ante el problema de investigación, por favor, hay que delimitar este problema de investigación. ¿Cuál es la esencia del planteamiento de problema de investigación en la parte cuantitativa? Es muy importante. Ayer vimos, y yo les puse un ejemplo, en el taller observamos que algunos compañeros ponían un problema muy grande de investigación. Y empezamos a buscar, dijimos, por ejemplo, cuando tratamos de ver este efecto de los antibióticos en la altura. Entonces, ustedes comprenderán, efecto de los antibióticos, está excelente, ya vamos, pero precisa, pues, ¿no? Porque hay los aminoglucósidos, las penicilinas, los macrólidos. Entonces, ¿cuál? No, no, yo voy a trabajar con macrólidos, ¿no? Quiero saber, a ver, una cuestión de resistencia del fármaco en la altura, porque ya la ciencia me ha dicho, dice este investigador, la ciencia me ha dicho que los macrólidos tienen poca resistencia, doctora. Me interesa saber cómo se comportan en la altura, dado que se usa indiscriminadamente. ¿Y usted de dónde ha sacado eso? Porque lo he observado en la emergencia. Desde chiquitos los pediatras están dando a los pacientes macrólidos, acitromicina, acitromicina, acitromicina. Entonces yo he notado eso, doctora. Y dice además la ciencia que hay poca resistencia. ¿Cómo es eso? Yo quiero saber en la altura. Ah, pero delimita, pues tienen que delimitar. Tú, a ver, dentro de los macrólidos, ¿acitromicina o eritromicina? No, 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 yo, acitromicina, acitromicina porque es lo más usado, lo que se usa más, lo que he visto que prescriben, no sé. Delimitar el problema de investigación. ¿Por qué? Porque la ciencia médica es bastante específica. Porque el momento de escoger variables, si es que el problema es muy grande, no está delimitado, no vamos a poder escoger adecuadamente las variables. Van a ser muchas variables. Ahí está, eso pasa. Entonces, por eso nos sirve delimitar el problema de investigación. ¿Me dejo entender? Entonces, el planteamiento del problema debe ser claro, debe ser con terminología médica, debe ser preciso y debe ser accesible también, ¿no?
la accesibilidad de lo que estoy manejando. ¿Me dejo entender? Entonces, estas características son como comunes, pero al rato de plantear el problema no las consideramos. Y entonces nuestro problema sigue siendo una nube grande, una nebulosa enorme que puede terminar en desanimarnos. ¿Cuál es el aspecto clave en el planteamiento del problema en la parte cuantitativa? Revisar la literatura a fondo. Ya tengo mi idea de investigación, una idea pequeñita de investigación, pues ¿no será que ya está investigado? Revisar la literatura. ¿Listo? O sea, es ir minuciosamente a mirar ya de manera más chiquita qué cosa quiero yo revisar. Eso me va a permitir reajustar mi problema investigativo. ¿Listo? Y además ver una cosa importante también. Mire, dentro de la ciencia, las primeras clases que hicimos, les dije que había tendencias. ¿Listo? Tendencias en la investigación. Yo no sé si ustedes se acuerdan, y cuando dicto las clases de pediatría, igualito, yo les digo las tendencias. Entonces yo les digo, chicos, ahorita, por ejemplo, a ver, es súper tendencia, ahí está, súper tendencia. Voy a poner un ejemplito chiquitito de qué cosa es la tendencia. Por ejemplo, en administración de surfactante. El surfactante se administra a los prematuros y se administra por tubo, ¿ya? Se mete un tubo, laringoscopio, tubo, y a través de eso se instila ese líquido que es un surfactante, esta sustancia, que es un homólogo del surfactante que produce el neumocito tipo 2. Entonces, yo administro a través de... Pero ¿cuál es ahorita eso se está estudiando? La dosis. No, por favor, ¿qué está estudiando en esta parte? ¿Qué se está estudiando? Se está estudiando qué técnica es mejor. Si yo meto el tubo, administro el surfactante. Si yo meto el tubo, administro una sonda y a través de eso administro el surfactante. O si yo meto el laringoscopio y solamente ingreso una sondita. Y a través de la sondita administro el surfactante. Entonces, en esta cosa del planteamiento del problema también hay como que tendencias de estos problemas. Me dejo entender del manejo de los problemas. Entonces va a ser importante eso. Ahora, ¿qué cosa más? ¿Cuáles son estos criterios para plantear el problema de investigación? ¿Qué criterios se maneja? ¿Cuáles son estos criterios? Entonces, dentro de estos criterios, hay varios autores también que dicen, bueno, va a ayudar que tú tengas algunos criterios, que usted tenga algunos criterios. No sé por qué estoy utilizando mucho el tú últimamente, me están contagiando los estudiantes de medicina y qué horrible eso. No, 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 tengo que corregir. ¿Por qué? Porque se debe tratar de usted a la gente que no se conoce mucho y a los pacientes también hay que tratarlos de usted, de usted. Entonces, mire, Kerlinger, que es uno de los autores, plantea y dice, un ratito, aquí habrá algunos criterios para plantear el problema de investigación cuantitativa. Sí, ya pues. Entonces, el problema desde ya nos muestra las relaciones entre conceptos o variables. ¿Me dejo entender? Mi problema desde ya me muestra qué variables voy a manejar. Por ejemplo, surfactante y modos de administración. Por ejemplo, acitromicina, resistencia antimicrobiana. Por ejemplo, ¿qué cosa? A ver, otra idea. Altura y preeclampsia, no tanto, ¿ah? Preeclampsia y clínica, preeclampsia y alimentación. Me está mostrando variables, me está mostrando conceptos, me está mostrando constructos. ¿Me dejo entender? Entonces ya me está mostrando. Entonces, ¿qué tengo que hacer en esto? Tengo que precisar estas variables. Desde ya ese momento aparecen ahí las variables bien potentes. ¿Listo? El problema debe estar formulado como pregunta, sí, pero antes de la pregunta, el problema es más grande, la pregunta es más pequeña. Yo aterrizo en la interrogante de investigación. Finalmente, preciso la pregunta de investigación, pero antes formulo el problema. Claro, sin ambigüedades, que no sea ambiguo. Por ejemplo, voy a poner entre ustedes, por favor, permítame poner ejemplos que estamos trabajando.
Ya no es solo que estamos imaginando todo, no, ya nos está pasando en la realidad. Entonces, de nuestros pequeños talleres, permítame jalar algunos ejemplos parecidos, en algún caso parecidos, ¿no? Por ejemplo, un trabajo planteado desde el hecho de buscar qué influye sobre la preeclampsia. Y por ahí alguien decía, yo puedo tener, no sé, me parece que he observado que hay alguna variabilidad con, a ver, los estados depresivos y la preeclampsia, ¿no? Oye, sí, sí, yo he observado eso. Hay alguna posibilidad de un estado depresivo y la preeclampsia. Entonces, otro viene y le dice, sí, puede ser, pero ¿cómo vas a probar esto? Bueno, puedo hacer primero voy a ver si es que hay en la literatura científica estas variables. ¿Han sido manejadas antes? Pero yo ya estoy poniendo como más claro el asunto, depresión y preeclampsia. Y entonces puede alguien venir y decir, pero un ratito, en el estudio de la preeclampsia ya hay un montón de variables, por ejemplo, edad, por ejemplo, enfermedad previa, por ejemplo, eh, embarazo gemelar, por ejemplo, ya me va dando otras, ¿no? Entonces yo tengo que ser más exacto a dónde me quiero dirigir, porque lo otro ya ha sido estudiado por la ciencia. ¿Listo? Entonces, eso me parece sumamente importante, ¿no? O sea, en el primer punto estamos diciendo aquí precisar variables, conceptos, y ahí obviamente tenemos que tener bien claro las características o atributos del fenómeno de las personas, qué sé yo, ¿no? Que sean medibles además, porque ¿para qué si no tendríamos las variables en la parte cualitativa? Cuantitativa, perdón, en la parte cuantitativa. En la parte cuantitativa vamos a medir, vamos a observar a las variables. ¿Listo? Entonces, en esta segunda parte, hemos dicho nosotros que no tenemos que estar con ambigüedades, tenemos que ser un tanto más exactos y entonces empezamos a esbozar una interrogante investigativa ya en esta parte, porque surge la pregunta de investigación. Entonces aparecen cosas como que, ¿qué efecto tiene tal sobre cuál? ¿En qué condiciones se desarrolla tal patología, por decir? ¿Cuál es la probabilidad de encontrar tal? A ver, de encontrar a cáncer de pulmón entre los pacientes que fuman, que es la más clásica, ese ejemplo es clásico. ¿Cómo se relaciona la preeclampsia y em, patología nefrológica, etcétera? Entonces, de eso me van saliendo, hay varias posibilidades, me van saliendo varias posibilidades. Mire, hemos ido a la práctica ayer, estamos volviendo a la teoría y otra vez volveremos a la práctica. No existe otra forma más que esta completa dialéctica entre la práctica y la teoría. Yo les he dicho muchas cosas al principio, en las primeras sesiones. Eso era teoría. Eso era teoría, pero uno a veces no le hace caso a la teoría. ¿Por qué? Porque se dice científico y quiere ser eminentemente práctico. No, por favor, doctora Tania, denos solo aspectos prácticos. Y no que usted era científico. No, pero yo solo la práctica. Pero no que usted había dicho que científico, la medicina, ciencia, todas esas cosas. Entonces, ¿cómo va a ser? Pero no, la investigación es una dualidad. Entonces, igual que el aprendizaje, igual que cualquier proceso vinculado a la ciencia, práctica, teoría, práctica, teoría, práctica, teoría. ¿Me dejo entender? Entonces, por favor, considere ese aspecto que no es por gusto que se dice, ¿no? Entonces, en este tercer punto, el planteamiento debe implicar posibilidad de realizarse. Tenga en cuenta lo siguiente. Sabe que hay un aspecto que yo deseo investigar. Me interesaría saber cómo se comportan los fluidos corporales en el espacio. En el espacio, fluidos corporales, interesante. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, tendría que, no sé. Ay, no sé, pero tiene un problema serio de factibilidad ese trabajo. Y no sé si logre terminarlo algún día. Otro.
Sabe que yo voy a investigar mm, cantidad de metales pesados en orina en niños en la cuenca del Ramis. Factibilidades de ese trabajo. Bueno, fácil, la pichi me la van a dar todos. Voy a correr a lo largo de la cuenca del Ramis. Puede ser en cabello, puede ser en orina. ¿Qué más? El problema tal vez podría ser laboratorio. Usted tiene un laboratorio certificado que pueda analizar la parte de la pichi. ¿Tiene? No. ¡Ah! ¿Y ahora? Pero puedo hacer un convenio, lo puedo mandar al extranjero, como nosotros hicimos con un trabajo de investigación que tuvimos en la universidad con un equipo multidisciplinario. Mandamos al extranjero nuestras muestras. Yo colecté cabello de los niños. Entonces, fácil, factibilidad había. Entonces fui y hice todo eso, ¿no? Entonces, y salieron los resultados. Entonces, esto de la factibilidad debe implicar realidad objetiva. ¿Listo? Ahora, mire, un ejemplo típico es, para ver factibilidad, es, yo quiero investigar el alma de los estudiantes de medicina. ¿Cómo usted va a proceder para investigar el alma de los estudiantes de medicina? Pero el alma, doctora, porque me está pareciendo que no tienen. Pero ¿cómo lo va a hacer? Problema de factibilidad. ¿Listo? El alma no es una cosa observable, no es una cosa, perdón, es la segunda alarma. Entonces, no es una cosa observable. Entonces, ahí voy a tener problemas de factibilidad. ¿Listo? Entonces, algo tiene que partir de la realidad, ser observable. Es decir, me tiene que permitir al investigador manejarse, medir las variables. Estoy hablando otra vez dentro de lo cuantitativo, por favor, porque ahorita ya está lo cualitativo y ahí otra cosa se hace. Y en las mixtas se hace otra cosa diferente. Estoy ciñéndome exclusivamente los comentarios, casi a nuestra rama, por favor. Ya si no vamos a tener problemas de concepciones grandes y vamos a querer medir las variables en una investigación cualitativa, todo el mundo se nos va a reír, así no es, ¿ya? Entonces, estos ejemplos podrían hacernos ver factibilidad. Entonces, tenemos que cuidar factibilidad. Toditos en el trabajo tienen que cuidar factibilidad. Muy bien, entonces eso está hecho. A ver, no sé qué más iba a decir. Entonces, ¿qué elementos seguimos con planteamiento del problema? Repasando el planteamiento del problema, porque ya hemos hecho práctica el planteamiento del problema. Todos nos hemos lanzado a la piscina y ha sido excelente, ha sido muy interesante las propuestas. Algunos ya han logrado aterrizar en sus propuestas y ya están con una idea incipiente, chiquitita, pero están. ¿Listo? Entonces, ¿qué elementos contiene el planteamiento del problema de investigación en el proceso cuantitativo? ¿Qué elementos? ¿Ya? Los objetivos, mire, en el planteamiento del problema deben empezar a esbozarse los objetivos de investigación. Entonces, ahí deben empezar a aparecer cuáles son los objetivos de investigación. Entonces, cuando nosotros planteamos el problema, miramos implícitamente los objetivos. Y los objetivos tienen que establecerse desde el punto de vista, ¿cuáles son mis objetivos? ¿Qué objetivo tengo con esta investigación? Y ahí surge un aspecto que hemos dicho desde la primera clase. Mi objetivo debería ser resolver un problema de salud. No, doctora, pero a mí no me interesa eso. Yo estoy más arriba. ¿Qué voy a estar preocupándome de la realidad, los problemas de salud? No. Yo un poquito más arriba, ¿no? No sé, yo no me interesa mucho ese contacto el problema de salud. No. Pero así dice la ciencia. Todos los investigadores están diciendo que usted debe tener este contacto con un problema de salud. Siguen entrando un minuto, voy a admitir. Minuto. Ahí está. Entonces, todos están diciendo que debería yo, para hacer potente mi investigación, debería yo partir de un problema de salud, voy a resolverlo. Y eso es, la investigación científica tiene esa mirada, resolver problemas de la gente.
Y en este caso aplicado a salud, resolver problemas de salud. ¿Listo? Entonces, el estudio, el trabajo de investigación debe ayudar a resolver estos problemas. Entonces, estos objetivos deben expresarse con claridad, deben tener una característica estos objetivos, deben ser específicos, deben ser medibles, apropiados, realistas, medibles, apropiados. ¿Me dejo entender? Hay una jerarquía de objetivos. Hay un objetivo principal y objetivos secundarios, pero el objetivo principal es determinante. Determinante, ¿listo? Entonces, eso lo vamos a conversar cuando estemos en objetivos, cuando estemos en esta parte, ¿listo? Hay verbos, ¿no? En infinitivo, y habrán escuchado ya describir, demostrar, explicar, especificar, indicar, analizar, etcétera, comparar, valorar, relacionar, qué sé yo, un montón de objetivos. Estos objetivos también tienen jerarquía, hay que recordar eso. Unos son más importantes que otros. ¿Me dejo entender? Entonces, eso tendríamos que recordar para la parte de objetivos. Otro aspecto importante, sumamente importante, supremamente importante, es cómo yo voy a plantear mi interrogante investigativa, la pregunta de investigación. ¿Listo? Entonces, esta pregunta de investigación es, como habíamos dicho, un lugar, es el corazón de la investigación. O sea, va a ser aquel punto en el que, minuto, hay alguien que está queriendo entrar, ya está. Entonces, va a ser aquel punto clave, aquel punto muy importante, porque a partir de ella se va a generar todo el esqueleto de la investigación, hablando anatómicamente, todo el esqueleto. ¿Me dejo entender? Si usted define de una forma la pregunta investigativa, eso le va a salir con 3 piernas, con 50 ojos. Ajá, una cosa así de aberrante. ¿Listo? Entonces, tenemos que plantear esta interrogante investigativa con mucho cuidado, ¿no? Nos habla mucho de el término qué, por qué, cómo, ¿no? ¿Cómo? Entonces, ¿qué asociación yo encuentro entre fumar y cáncer de pulmón? ¿Por qué los fumadores hacen más cáncer de pulmón? Ya estoy usando dos tipos de interrogantes. Ahora vamos con la otra. ¿Cómo es? ¿Cómo es el empleo de los gestores de investigación científica en los estudiantes de medicina? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Entonces, el cómo es una pregunta muy grande, es una pregunta muy, muy amplia. ¿Cómo? Podría servirnos para un trabajo exploratorio, descriptivo, inicial. En cambio, hay preguntas que nos cierran más. Voy a poner un ejemplo. Incidencia. ¿Cuál es la incidencia de la desnutrición? Me cierra mucho. Incidencia me va a dar una pregunta, perdón, una cifra. Me va a dar una cifra. Entonces me cierra mucho, ¿no? Entonces hay preguntas más abiertas que me permiten mayor manejo, tal vez mayor riqueza, y hay preguntas más cerradas. Porque yo el rato de revisar el proyecto digo, muy bien, querido estudiante, ¿usted se ha planteado incidencia? Sí. A ver, ¿cómo va a medir la incidencia? Fórmula de incidencia y sale la fórmula. Y detrás de la fórmula sale un solo dato numérico. Un solo dato numérico. ¿Listo? Entonces, muchas veces la pregunta puede no decirnos todo lo que yo quiero investigar, puede pasar, pero en la mayoría de las veces la pregunta debería encerrar todo la intención investigativa del tesista. ¿Listo? Entonces, eso va a ser sumamente importante. A veces se plantean preguntas muy generales, ¿no? Muy generales, grandes, pero estamos diciendo especificidad, por favor. ¿Listo? Entonces, este punto va a ser importante pensar y repensar, revisar. ¿Listo? Revisar. ¿Cualquier cosa puede investigarse? Sí,
Pero cuando estamos dentro de una institución, la institución un poco nos pone una camisa de fuerza y nos dice un rato, ¿cómo estás haciendo esto? Entonces esto no es una interrogante ni un problema de investigación relevante, ¿no? No, no, no. Por ejemplo, cuando uno está en el grado de maestro o de doctor, uno plantea un problema y le dicen, disculpe, pero eso es para pregrado, es para medicina. Un ratito, sí, ¿cómo es esto entonces? ¿No? Entonces tenemos que ajustarnos también a el área donde estamos, solo por ahora, queridos estudiantes, con miras a obtener el grado de bachiller en medicina, solo en ahora, en este momento. Entonces, la institución tiene normas, tiene fundamentos, tiene lineamientos, tiene maneras de proceder dentro del planteamiento y finalmente del trabajo de investigación y la sustentación y todo. Y cuando ustedes egresen, me imagino que esto va a estar más perfilado, ¿no? Va a ser más riguroso. Entonces puede haber preguntas de investigación más grandes y preguntas de investigación bastante específicas. ¿Qué se intenta? Preguntas específicas. Se intenta. Preguntas específicas. ¿Listo? Muy bien. Y luego tenemos un aspecto que es también potente, que es la justificación. Aquí hay varias formas de plantear la justificación. De acuerdo a los autores también esto varía. Entonces, se ha visto que, creo que antes, aquí me convendría, antes de hablar de justificación, mire, cuando nosotros buscamos un trabajo de investigación, o sea, queremos escoger un tema, algunos autores también plantean la posibilidad observar, de observar ya desde ya, ¿para qué va a servir esta investigación? ¿Para qué? ¿Tiene algún tipo de relevancia? ¿Para qué va a servir? ¿A quién le va a servir? ¿Le va a servir solo al investigador? Él va a demostrar y va a decir, yo investigué esto, solo eso, o va a beneficiar a una población. La magnitud de la implicancia aquí es grande porque es diferente encontrar un hallazgo científico que le interese solo al investigador, a nadie más. Solo a él le interesó, lo demostró excelente, pero nadie va a usar eso. En cambio, cuando yo parto del problema social, de la problemática sanitaria, de la problemática clínico, epidemiológica, qué sé yo, estoy resolviendo, entonces le va a interesar a la sociedad su tema y también le va a interesar a la comunidad científica, porque eso tal vez va a servir para operativizar y aplicar alguna política de salud o alguna media correctiva, algún programa, y de pronto su investigación va a decir, es que aquí la investigadora Aguilar demostró esto y de pronto se está usando ya así de esta manera. Conveniencia, ¿no? Entonces, ¿cuán conveniente es hacer esta investigación? ¿Para qué va a servir esta investigación? Hay una relevancia importante a nivel social. Ayuda a resolver algún problema real. Eso es implicación práctica. Ahora, algunos dicen, doctora, pero yo quiero investigar tal tema, preeclampsia. Pero preeclampsia ya está estudiado, tanto ya de preeclampsia, tanto ya. No, eso no corresponde a una persona que mira esta aproximación, este intento. ¿Por qué? Está mal. ¿Por qué? Porque yo podría a ese tema de preeclampsia darle otro enfoque, variar la parte metodológica, utilizar otras variables. Entonces sigue siendo potente preeclampsia. Sigue siendo potente en el sentido de que hay mucha preeclampsia, hay incidencia, prevalencia de preeclampsia. Hay mortalidad por preeclampsia. Hay costo social por preeclampsia. Las mujeres se mueren, dejan abandonados a sus hijos, sus familias. ¿Cómo no va a ser importante y relevante el tema? Pero ya hay mucho. Habrá mucho, pues, pero no está resuelto el problema en la sociedad. Mientras no pase eso, sigue siendo pesante. ¿Me dejo entender? Por favor, yo quisiera que mediten estas pequeñas reflexiones, porque
al observar los trabajos de investigación, estoy yo procesando con esta teoría. Con esta teoría estoy enfrentando vuestros casos, vuestras pequeñas propuestas, pequeñas ahorita porque estamos recién el tema aterrizando, pero van a crecer. Tienen que dar, tal vez, qué sé yo, hasta más adelante, no sé, lo que ustedes adoran publicar, ¿no? Entonces hay un valor teórico que hay que ampliar. Hay un vacío del conocimiento. Eso es la parte del vacío del conocimiento. ¿Listo? Entonces, el vacío del conocimiento. ¿Ya? Y cuando yo decía preeclampsia y utilizar otro método, alguna otra variable, qué sé yo, esa es la utilidad metodológica. Esa es la utilidad metodológica. Yo ponía el ejemplo de la preeclampsia y decía, por favor, preeclampsia se puede seguir estudiando y se puede seguir estudiando, qué sé yo, para ver la parte, por ejemplo, de plaquetas, ¿no? De factor, ¿cómo se llama? Hay un factor de crecimiento y de no sé qué, un montón de factores. Ah, no, es factor, ¿cómo es este? Ayúdenme a recordar, semejante a la insulina. Hola, ¿están ahí? ¿Se han ido? Entonces, en la preeclampsia, estos factores que son parecidos a la insulina, que están de por vida, ahorita la ciencia está estudiando esto en la preeclampsia. O sea, la punta está en este punto, está en este aspecto. ¿Listo? Este factor, ¿cómo es? Factor, no sé qué, semejante a la insulina. Ay, no me acuerdo. Bueno, entonces, recuerde estos aspectos, utilidad metodológica. ¿Listo? Eh, esto en todavía la interrogante investigativa, el planteamiento del problema, em, terminar de comentar esa parte. Luego viene eh, una diferenciación. También hay que hacer una diferenciación en esto del problema de investigación. Diferenciar entre lo que es factibilidad, yo ya les he estado hablando harto, factibilidad y viabilidad. Para algunos el término se comporta casi similar. ¿Listo? Entonces, viabilidad, factibilidad puede ser ahí para algunos en la parte investigativa puede comportarse casi como sinónimo, ¿ya? Pero ¿a qué se refiere entonces esto de factibilidad que estamos hablando? Ya, si queremos concretar, aterrizar en algún lado, puede ser en la disponibilidad de tiempo. ¿Usted va a poder terminar este aspecto que está planteando en este tiempo? ¿Va a poder? Sí, disponibilidad de tiempo. ¿Tiene el investigador disponibilidad de tiempo? Excelente. ¿Los sujetos de investigación o los objetos de investigación tienen disponibilidad de tiempo? Comento. El maestro, uno de mis maestros en investigación, dijo lo siguiente. Estaban haciendo un trabajo de investigación con em, físicos. Con puros físicos, ¿ya? A nivel mundial, ¿ah? O sea, esto no es broma. Entonces, ¿qué cosa ocurrió? Que dice que estos físicos nunca tenían tiempo para que se les aplique una simple encuestita. No era mandarles la encuestita así nomás. No, 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 eso no, por favor. Mi maestro, con un grupo de investigadores, tenía que contactarlos, hacerles una cita y tenía que aplicar una entrevista estructurada, listo. Entonces no tenían tiempo de eso y de llenar una encuesta, ¿no? Ta, 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 ¿cómo es esto? No tenían tiempo. Entonces se habían pasado bastante, bastante ya en pensar. Tenía que ver, ¿sabe? El maestro del que les hablo es psicólogo, ya, entonces es docente en principales universidades norteamericanas. Es una furia este maestro. Entonces, este maestro comentó eso y dijo, nos ha retrasado ese solo contacto con nuestro objeto, en este caso sujeto de investigación. ¿Listo? Recursos financieros. Perfecto. Yo quiero hacer un grupo que va a estar en la altura, otro grupo que va a estar en el llano. Pero entonces, ya listo. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Los del llano, ya, bueno, puedo costear eso, pero los de la altura, les voy a medir, a ver, a toditos, voy a medirles perfil, a ver, yo me invento, perfil hepático.
¿Ya usted tiene para medir perfil? Sí, sí, creo, yo voy a hacer lo posible, creo, me interesan, ya. Entonces, recurso financiero. O alguien le está financiando. Sí, sabe que los laboratorios acá de las fórmulas me han dicho que me van a ayudar, doctora, ¿no? Me han dicho que me van a ayudar y ya, pues con eso sí. Oye, oye, cuídese nomás del conflicto de intereses, ya, cuídese nomás de ese punto, del conflicto de intereses. ¿Listo? Entonces, eso va a ser potente en esta parte, ¿no? Mirar ese tipo de aspectos. Recursos financieros, pero humanos, materiales. Materiales tal vez sería importante por el hecho de los equipos, ¿no? Y así yo, doctora, quiero determinar, por favor, eh, la... A ver, una cosa que siempre es preocupación es la saturación. Quiero determinar la saturación. Ya, ¿usted se ha dado cuenta con qué equipo va a trabajar? Sí, doctora, me han dicho que en la altura mejor es el equipo de la marca, ¿cuál es? A ver cómo era esta. Máximo, de la marca Máximo. ¿Sí, Máximo? Sí, Máximo, doctora, pero el equipo ¿cuánto está? Está a $5,000. ¿Usted cree que puede? Sí, yo voy, ya no sé cómo, pero ya, está bien. No puedo, ¿sabe? Le voy a aplicar solo mi saturómetro, del dedo, ese, el pulsoxímetro de dedo, el chiquitito de 120 soles. Ese está calibrado. ¿Qué marca es? ¿Cuál es su variabilidad? Creo que va a tener problemas ahí con el equipo. Entonces, mire, no puedo ir haciendo cosas que parece, pues, no, que son ciencia, pero no, a la larga no tienen rigurosidad científica. Ya no tienen rigurosidad científica. Entonces uno mira nomás el diseño, el estudio, el trabajo de investigación y dice, uy, ¿esto qué será? ¿Qué será? No, doctora, se publicó. Ah, ay, 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 disculpe. ¿Pero qué será? Pues, ¿no? ¿Qué será? Ya, entonces uno ve qué está pasando. Es como cuando ustedes van a examinar, a ver, ¿qué parte del cuerpo sabe examinar bien? Usted pregunta, ¿qué parte del cuerpo sabe investigar bien? Doctora, yo investigo bien, traumato, doctora, traumato es muy fuerte. ¿Por qué? Porque examino rangos articulares, examino todo lo que es funcionabilidad, todo lo que es vascularización de la extremidad, todo lo que es sensibilidad de la extremidad. Ah, ya, excelente. Entonces, si es que usted mira lo que yo estoy, haciendo en la semiología traumatológica, usted se va a dar cuenta qué parte estoy haciendo mal. Sí, porque yo soy experto en examinar la parte traumatológica, semiología traumatológica, todo eso es muy fuerte. Entonces, igual pasa con los trabajos de investigación. Quien mira un trabajo de investigación se puede dar cuenta del talón de Aquiles. ¿Y sabe qué he hecho varias veces? Así. Mire, tesista, este trabajo de investigación tiene un talón de Aquiles, es este. Yo le digo así al tesista, este es, con esto pueden, con solo preguntar esto van a destruir su trabajo de investigación. ¡Ah! Y cuando estoy de asesora, muchas veces yo he dicho, bueno, eso queda entre usted y yo. Nadie más tiene por qué saberlo, tesista, pero aquí está el problema de su trabajo de investigación. Este es su talón de Aquiles. Sí, debo reconocer, yo varias veces he hecho eso. No lo he dicho y los jurados no se han dado cuenta. Yo estaba en posición de director o asesor. ¿Listo? Entonces, a eso ha pasado. Confieso. Muy bien. ¿Qué más? ¿Dónde íbamos? ¿Dónde íbamos? Íbamos hablando de la pregunta de investigación, el problema de investigación. Íbamos hablando de que tendríamos que cuidar un poco la factibilidad, la viabilidad del trabajo de investigación. Íbamos hablando de que dijimos, hay que ver un poco los recursos, también recursos humanos, los recursos materiales, financieros tal vez, ¿no? El tiempo es oro, el tiempo es oro en investigación. Luego, no sé qué otra cosa más tenía ahí que decirles. Mm, Hay muchos casos en los cuales la investigación se extiende.
Entonces, por eso se extiende, se prolonga, se vencen los plazos y por eso es que puede haber algún tipo de problema en esto del tiempo. ¿Listo? Otro aspecto que tengo que ver cuando planteo el problema es las consecuencias de mi investigación. Listo, las consecuencias de mi investigación. ¿Qué consecuencias trae mi estudio? ¿Qué consecuencias para los sujetos de investigación y también para la comunidad? O sea, ¿cuánto puede repercutir consecuencias de la investigación? ¿Listo? Esta parte de las consecuencias de la investigación tiene que ver mucho, de manera muy cercana con lo que es el aspecto ético. ¿Listo? Consecuencias de la investigación. Ya, ahora les pongo un ejemplito, ¿ya? Porque a veces decir las cosas sin ejemplito es como que nos lleva. Consecuencias de la investigación. Mire, un investigador pide permiso a los jovencitos de 16 años para revisar sus chats, ¿ya? A los padres les comunica. Padres de familia aceptan que yo pueda revisar los chats de sus hijos. Sí, no hay problema. Niños o bueno, adolescentes, quieren ustedes, admiten, voy a hacer esto, no voy a hacer aquello y quiero revisar cómo son las relaciones interpersonales, un poco la jerga que usan y todo, ¿no? Entonces, ya no hay problema, todos asentimientos, todos firman, todo excelente, ¿no? El investigador está, va a revisar los chats. El primer chat excelente, bueno, estos términos usa, mi objetivo es, ya. Segundo chat de otra jovencita, otra adolescente, y encuentra que la adolescente consume drogas. Tercer chat, encuentra que esta adolescente ya mantiene relaciones genitales. Cuarto chat, y encuentra que esta está siendo acosada por el maestro. Pero el investigador ha hecho consentimiento informado donde dice que va a salvaguardar la información que obtenga. Ahora, ¿qué hace el investigador? El investigador va y a los padres les avisa. El investigador habla directamente con los adolescentes y les dice, ya te descubrí, tú estás en drogas, si no te sales de eso le avisaré a tu mamá. No tiene nada que decir y que siga su camino con las drogas ese y que se resuelva solo. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de mi investigación? Dejo ahí a los estudiantes que sigan en su camino ahí, y yo, bueno, no sé, lo siento, a mí no me importa eso, yo solo que iría a ver el vocabulario de los adolescentes. Entonces tengo que medir un poco las consecuencias de mi investigación. Tiene que ver con la ética. ¿Listo? Las consecuencias de mi estudio, ¿qué puede generar? Voy y le aviso a la escuela, o sea, voy a la escuela y aviso, sabe que señora director, dentro de sus estudiantes tienen gente que se droga, que ya tiene relaciones y que además sabe que ahí el profesor tal está acosando a tal alumna, lo señalo. Entonces, ¿cómo hago las consecuencias? Y así como este ejemplito, hay montones de ejemplos en la parte investigativa. ¿Listo? Entonces, mire, investigar es una cuestión de seriedad, ¿no? Es una cuestión importante, bonita, pero de seriedad. Pero también yo pienso siempre, queridos estudiantes, discúlpenme si exagero, pero pienso que hay que conocer a profundidad la metodología de investigación, manejar esta lógica, pero también conocer el tema médico a profundidad, el tema médico. Por eso tal vez es que nuestras investigaciones solo están girando en aspectos más descriptivos, porque no hay condiciones de factibilidad, no hay profundidad en el conocimiento científico, entonces no hay respeto de la parte ética, no hay manejo de buena información, gestores bibliográficos, esa parte estamos débiles. ¿Ya? Sí, alguno se puede disparar, pues ya está publicando, no sé con qué persona se ha asociado y no sé qué, ¿no? Pero yo estoy hablando de la mayoría, de la mayoría. Y voy a hablar siempre de la mayoría, ¿no? Porque la mayoría me interesa aparte, ¿no? Consecuencias de la investigación. Entonces, desde plantear la interrogante investigación, ya estoy viendo qué consecuencias puedo tener al plantear este problema, ¿no? Ahora,
Obviamente, dentro de los tipos de problemas de investigación, de los tipos, los autores han dicho varias cosas. Han dicho, por ejemplo, que para plantear un buen problemita, yo tendría que evaluar, tengo que antes comparar muchos aspectos en el mismo problema, tengo que interpretar, leer mucho, tengo que ver todos los antecedentes que ha habido en esa materia, tengo que conocer a profundidad el tema de investigación, determinar qué ha pasado, qué ha ocasionado este problema, cuáles pueden ser sus implicancias. O sea, yo conozco a profundidad. Por favor, esto de conocer a profundidad no es una broma. Me dejo entender, no es una broma. Ya, o sea, realmente es serio, aunque no parezca, no, no importa, yo solo esta partecita, nomás voy a conocer para que el resto, no, no, no es necesario. No, es necesario conocer a profundidad la rama, ese aspecto de la ciencia que usted quiere investigar. Y todos se lo van a decir. Y se va a notar cuando usted no conoce a profundidad, se va a notar al toque, rápido se va a notar, porque va a haber un experto viendo su trabajo, ¿no? ¿Listo? Entonces, usted puede pensar que esto es una maravilla, lo estoy haciendo divinamente, pero hay gente experta, entonces siempre tenemos que tener eso. Hay gente que conoce más, obviamente hay gente que conoce menos. ¿No? Entonces, pero no podemos mandarnos a ver, en una cuestión, en una cosa de atrevido, ¿no? En la ciencia. Dicen que la ignorancia es atrevida, pero en estas cuestiones de la ciencia hay que ser bastante conocedor de la materia. Entonces hay que explorar el fenómeno, hay que ver cómo se comporta este evento, ¿no? Cómo se comporta en la comunidad, qué pasa si es que es un problema realmente en la comunidad, ¿no? Describir, esto pasa con este problema. Al momento de plantear ya hay un tip, esto puede ser así un tip, un tip de belleza, un tip de investigación. El primer párrafo debe ser siempre respaldado por un estudio, el primer párrafo. Cuando uno plantea la parte del problema, el primer párrafo puede hacer eso, ¿no? Se cita y puede citar alguno para un poco mostrar con qué teoría previa yo estoy entrándole al problema. Pero después tiene que ser construcción propia. Los siguientes párrafos tienen que ser construcción propia. ¿De qué voy a hacer eso, doctora? ¿Qué voy a construir yo? No, solo usted va a ir a ver por qué cosa le interesó este problema de investigación. ¿Y cómo? ¿Por qué? Porque lo obtuvo de la realidad para resolver ese problema. Entonces, usted tiene que fundamentar por qué este problema me resultó importante, porque lo vi durante mi vida académica, porque la literatura dice esto, porque la mortalidad es alta, porque la morbilidad es alta. En una de las primeras pequeñas sesiones que hice, yo les informé que la Organización Mundial de la Salud justifica un problema de investigación siempre basado, casi siempre basado en la morbilidad y en la mortalidad, pero eso lo hace la Organización Mundial de la Salud. Dice, un ratito investigadores, por favor, apóyense en esto. El resto de investigadores no dice eso, el resto de investigadores dice, observe bien, analice bien su problema de investigación, tal vez es relevante solo para esta población, entonces justifique eso, o sea, ¿qué digo? No justifique, describa eso, describa eso. Entonces hay que describir, ¿listo? Describir. Hay que ver qué vínculos empieza a establecer este problema, se relaciona con otros problemas, qué vínculos, cuál es su esencia y qué vínculos tiene con otras cosas. Por ejemplo, un ejemplo. ¿Qué vínculos tiene la preeclampsia y el costo social? El costo social. ¿Cuál es el costo social? ¿Qué cosa es el costo social? O sea, que la madre se muera, que ese mismo niño sea criado por otra familia, por sabe Dios quién. Hay un costo social. Ese niño no va a crecer como si creciera acompañado con su madre. Hay un costo económico. La madre se muere. ¿Quién va a dar sustento para que esta guagua crezca?
Entonces hay un montón de... Eso es el problema. Esa mirada amplia es el problema. Cuando revisamos los trabajos de investigación de la Facultad de Medicina, los estudiantes de medicina no miran cosas de este tipo, no les importa eso. Ellos son muy tubulares. No, 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 doctora, disculpe, disculpe, yo solo quiero ver el linfocito. ¿Acá dónde está el linfocito? El linfocito. Ya, pero un ratito, tradúcelo, por favor, en un problema. ¿Cómo va a repercutir en la actividad de tu linfocito? Ah, ya, excelente, doctora. ¿Sabe qué? Este, estamos notando que los linfocitos tienen que ver en la inmunidad contra a ver, no sé, ahorita no se me ocurre, Dios mío, contra a ver, una aberración o no sé si tanto, pero bueno, los macrófagos, cambiémonos. Los macrófagos tienen que ver, la lentitud de la respuesta de los macrófagos tiene que ver con el curso de la tuberculosis. ¿Qué? Sí, doctora, hemos notado eso y si la tuberculosis tiene que ver con eso y tal vez la tuberculosis es un problema que ha empeorado ahora últimamente debido a las cuestiones de hambre. La gente con el COVID no se alimenta bien, no tiene trabajo. Ese es un problema social, sí. Justifico eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo quisiera, por favor, poner bastante, iba a decir a veces, queridos estudiantes, cuando un docente ya tiene bastante tiempo en la docencia, puede hablar cosas distintas, ¿no? O sea, a veces habla cosas, así me lo cuenta, o sea, es la familiaridad, es como ya es tu campo, ¿no? O sea, y de pronto puede hablar cada cosa, ¿no? Entonces, que tal vez los otros docentes, los que son más nuevos, son más formales, ¿no? Más formales, más. Yo sí puedo ser formal, pero también en el aspecto de hablar, a veces uno puede ser muy osado, ¿no? Entonces, yo les iba a decir, bueno, a estos investigadores hay que darles un poquito de ubicaína, ¿no? Ubícate, oye, ubícate. ¿Qué problema vas a resolver? A ver, ¿cómo vas? No sabe que nosotros estamos al servicio de la comunidad y de la humanidad. Ya, demuéstranos, es tu oportunidad, demuéstranos, ¿ya? Entonces, más o menos así es este asunto. Pues bien, entonces, para plantear el problema, tenemos que seguir la lógica. ¿Y la lógica qué hace? La lógica hace que uno pueda evaluar, pueda que uno compare este problema, que lo mire de diferentes ángulos, que establezca qué había antes del problema, qué había después del problema, cuál es la causalidad del problema, qué implicancias o consecuencias va a tener el problema. O sea, todo esto yo voy mirando en la parte de mi planteamiento del problema. Comparo. ¿Cómo he hecho? Ayer, ¿qué hemos hecho? Ayer, uno de los estudiantes plantea un trabajo de investigación respecto a determinado tema. Entonces yo le digo, usted vaya a mirar qué se está diciendo ahorita de su tema. Va a mirar y encuentra una cosa interesante. Pero yo también puedo más o menos coger una cosa así Sí, puede usted coger más o menos así, pero no copiarse todo, porque eso es plagio. Y eso falta la ética. ¿Qué clase de investigador sería que va a estar copiándose todo? ¡Qué vergüenza! Tiene que construir su propio Frankenstein, ya le he dicho. Interpretar, interpreto, tengo que ver qué cosa hay antes, eso es ir a meterme en la literatura científica, ¿listo? Entonces me meto de llano en la literatura científica, veo qué cosa está pasando ahí. Ya tengo coreutas. No se dice coristas, ¿no? A los que cantan en coro no se dice coristas, se dice coreutas, ¿ya? Coreutas, por favor, hay que ajustar algunas cosas también en el lenguaje, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando nosotros vemos ya estos dos puntitos hechos, entonces pasamos a la justificación. Y en la justificación hay una cosa que se concreta. ¿Para qué le va a usted servir su investigación? ¿A usted solito o al resto, a la comunidad científica o a la sociedad? ¿Para qué? Y después de responder eso, usted tiene que decir, yo con esta justificación, perdón, con esta investigación voy a contribuir al conocimiento en este punto. ¿Qué cosa es eso? Es una justificación eminentemente académico-científica, más científica. Esa es la más potente justificación del trabajo de investigación.
hay aquí una cosa, una nebulosa, una cosa oscura. Yo voy a aclarar este punto, voy a investigar para contribuir en esta parte. O sea, mi contribución científica. No, ¿sabe qué? Este tema ya lo conocemos todos. Encima lo han hecho aquí ¿cómo se llama? En Cusco, lo han trabajado también en Puno, lo han trabajado en Tacna. Y entonces, no, ya no está teniendo ya mucha justificación, relevancia por ese lado. Estamos débiles. La viabilidad del estudio, otra vez viabilidad con factibilidad, la evaluación de las deficiencias, ay Dios, la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. Y aquí, uno de los maestros que ustedes en algún momento lo van a conocer, el doctor Alejandro Velaquico, ahorita es creo que el director de la Escuela de Posgrado de la UNSA. Ha sido uno de mis primeros maestros en investigación y ha sido también, yo sí soy muy reconocida con mis maestros, la verdad. A la gente que le he aprendido algo, yo lo reconozco. Y entonces, este maestro en nuestras primeras clases, ¿no? De investigación, el maestro dijo, ¿es falta de conocimiento de la ciencia o es falta de conocimiento de usted? ¿O usted es la que desconoce? Me puso así entre la espada y la pared. Bueno, la mayoría de las cosas eran que yo nomás desconocía. Ya la ciencia lo ha demostrado por todo lado, ya se sabe por todo lado. A diferencia, mire, aquí hay una polaridad grande entre lo que es la cuantitativa y la cualitativa. La cualitativa sí puede andar haciendo esas cosas, claro que puede. ¿Por qué? Por una simple razón. Mire, la investigación cuantitativa hace una investigación, toma una muestra y hace una generalización de su conocimiento. Donde sea, aquí en la China, ese conocimiento puede ser válido. En la cuantitativa, donde está metida la medicina, de manera plena y llena, así, positivista. En cambio, en el otro lado, en la cualitativa, podría hacerse el mismo problema en Puno, el mismo problema, y le podría, sí, ahí sí. ¿Por qué? Porque su objetivo no es generalización del conocimiento. Por favor, eso que les quede bien claro, no alguien les vaya a estar tomando el pelo, ¿no? Y ahora, como hay una fuerte tendencia de hacer cosas cualitativas, no vaya alguien a estar burlándose de mis estudiantes de medicina, por favor, nivel, ¿ya? Entonces usted dice, no, un ratito, la cualitativa sí me permite hacer eso, pero la cuanti, no, es diferente. Lo que persigue es diferente. Cómo mira al objeto de estudio es diferente. ¿Listo? Entonces, hay mucho cuidado, ¿ya? Hemos hecho ya un comparativo previo, así es que no se deje, ¿ya? No se deje. Muy bien. Luego, parámetros del problema de investigación, ¿ya? Entonces, la magnitud, la frecuencia del problema, cuán frecuente es el problema, es potente esto, porque la magnitud te permite mirar cuán frecuente sencillamente es ese problema que uno quiere investigar. O sea, si investigo, por ejemplo, a ver, COVID, la frecuencia, la severidad de los síntomas, signos, eso me está midiendo la magnitud. ¿Me dejo entender? Entonces, hay que ver este problema, priorizarlo, pero ver también un poquito su prevalencia, porque si estamos hablando en la parte médica, ajustada a la parte médica, eso es prevalencia. ¿Para qué voy a estar investigando un problema que no es prevalente? Que aparece un caso no sé, yo de pronto a ver, me voy a inventar, en 100,000, una rareza. Pero doctora Tania, usted misma nos ha comentado que hay institutos que investigan enfermedades raras. En Italia nos ha dicho que hay un instituto que investiga enfermedades, patologías raras. Sí, yo misma he dicho eso. Y entonces, ellos tienen financiamiento para hacer eso. Ahora, si usted tiene también, y bueno, pues aún se va a ir por ese lado, ¿no?
pero lo prioritario aquí va a ser también ver, invertir recurso en un problema prevalente. No, nadie va a estar investigando, no sé, cosas que no van a contribuir. Por eso es importante ubicarse, ¿ah? Ubicarse acá. Entonces, la prevalencia en la parte médica va a ser importante. La prevalencia, la incidencia, eso me mide la magnitud del problema. ¿Me dejo entender? La vulnerabilidad. La vulnerabilidad tiene que ver con el hecho de que, cómo yo puedo resolver este problema. O sea, ¿en qué medida yo puedo ayudar a resolver este problema que está siendo agresivo para mi paciente? ¿O es que no hay esa agresión? ¿O es que es un pseudo problema? ¿Listo? Entonces, la vulnerabilidad es el grado en el que el problema puede ser resuelto o su impacto con los conocimientos y la tecnología disponible en el momento. Yo voy a actuar sobre esa vulnerabilidad. ¿Se acuerda? Se acuerda que hay poblaciones vulnerables. Entonces yo con la ciencia voy a tratar de cubrir de disminuir ya esta vulnerabilidad, más o menos así, por ese lado va. Y obviamente las políticas de salud, ¿no? Tengo que mirar de alguna forma las políticas de salud. Mire, chicos, lo que me pasó el fin de semana, les voy a comentar. Tiene que ver con las políticas de salud. Mire, la Academia Americana de Pediatría dice, usted ligue el cordón umbilical al minuto. Sale la guagua, espera un minuto, la guagua está perfecta, usted ligue el cordón al minuto. Eso es ligadura tardía de cordón. Estoy exponiendo eso para para las especialistas. Y de pronto alguien me dice, y en la norma técnica peruana está 3 minutos para ligar el cordón en Perú. ¿Qué? En mi vida yo he revisado eso. Entonces yo digo, ¿pero qué sustento tiene? Porque para esa clase yo humildemente, me había revisado la guía americana de pediatría, me había revisado la guía europea para RCP, estoy hablando de RCP. Después, me había revisado, ¿qué cosa más? Algún tipo de consenso que había. ¿Qué más me revisé? Me revisé una guía chilena que me pareció bonita y después, ¿qué cosa más fue que leí? Leí ahí una cosa de 4 o 5 documentos. Pero no, la española más me leí. La europea, la española, la americana, la chilena, esas me leí, ¿ya? Y alguna que otra cosita específica, pero esas yo las sabía, pues, ¿no? Así, las sabía, las conozco, las he revisado varias veces. Entonces, ahí en todos los documentos, queridos estudiantes, que son top, documentos top, disculpen, son top, dice, y toditos del 21, por favor. La otra, la 20 creo es de la Academia Americana de Pediatría, pero los otros son del 21. Usted puede mirar el consenso, puede mirar los consensos y va a comprobar que lo que estoy diciendo es verdad. Entonces, en todos dice que 1 minuto. Entonces, esta guía técnica peruana, ¿de dónde ha sacado que debe ser 3 minutos? Me quedé al aire. Entonces, estos científicos peruanos ya han investigado que debe ligarse el cordón a los 3 minutos. Me pregunté, ¿dónde está esa investigación? ¿En base a qué se está haciendo esta política de salud? ¿Cómo se está enfocando entonces el problema este? Entonces hay un problema ahí para investigar y tiene que ver con la ligadura de cordón, con el tiempo óptimo, con evitar la policitemia, pero también en la mayoría de los casos, con evitar la anemia. Entonces, por favor, de ahí surgió un conflicto y a mí me dejaron así de escuadra la norma y tenía razón. Yo nunca miré la norma técnica porque yo siempre he considerado que eso es irrelevante. Debo confesar que he considerado así, sí, sí. Y ahora ellas me dieron una lección de que tengo que mirar todo, así esté mal o esté bien, tengo que mirarlo. Entonces, mire cómo las políticas de salud han dicho 3 minutos.
todo lo extranjero, los metaanálisis, las revisiones sistemáticas, lo que quieran, dice los consensos, las guías, dicen 1 minuto. Hay un conflicto. Hay algo de la política de salud me está generando un problema de investigación. Está pasando algo raro ahí. ¿Listo? Eso es importante. La parte económica que ya tiene que ver con costos, que ya la comentamos, y la motivación del investigador. Bueno, considero que los estudiantes de medicina de este semestre que están llevando ahorita están 100% motivados. Y si no, ni me lo cuente, porque es criterio para desaprobar. ¿Listo? Aquel que diga, no, yo tengo 99, puede empezar a esbozar su desaprobación. Mejor ni me lo comente. Todos están 100% motivados y punto. Les interesa la ciencia, me lo han confesado y punto. ¿Listo? Algunos han sido un poco más honestos, tal vez, y han dicho, no, creo que no tanto así. Entonces yo dije, no, 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 por favor, por favor. Conforme ha ido haciéndose el curso, esto tiene que crecer. 100% motivados. Ahora les pregunto a toditos y segurito que van a responder. 100%, doctora, no hay problema. 100% motivados. Pero ¿cuándo se motiva realmente el investigador? Es solo cuando logra ver su publicación en medio de otros científicos en las revistas top. ¿Cuándo se motiva a un investigador? Cuando uno mismo puede construir su Frankenstein sin copiar del Internet y decir, yo lo hice, o sea, funcionaba mi cerebro. No me di cuenta, pero sí funciona. Y doy, para esto también doy. ¿Por qué? Porque el cerebro es una maquinaria imparable con múltiples facetas. Sencillamente por eso. Porque cada quien puede hacer diferentes, tiene diferentes habilidades, esto que a mí me parece, no me gusta decir, tiene múltiples inteligencias. Todo eso nos conduce a lo siguiente. Hay un esquema lógico al diseñar una investigación. ¿Listo? Hay un esquema que como que es repetitivo al diseñar una investigación. Objeto de estudio, variables, objetivos de la investigación, resultados vinculados. O sea, como que esto puede encontrar, ustedes modifiquen, no tienen que copiar esta figurita, por favor, reordénenla, ¿no? Cada quien creativamente, ¿no? Entonces muevo, alterno, ¿no? Juego con mis variables, priorizo mis objetivos, reestructuro mi problema de investigación. Eso vamos a intentar hacer. Bueno, hasta ahí es nuestra clase de hoy. No los voy a dejar libres, se va a quedar mi grupo de práctica de ayer, especialmente los que no han presentado su tema, así es que se quedan conmigo de los que están en la práctica de ayer. El resto puede salir. Esta tarde voy a pedir a los que hacen grupo, está mi delegado, ¿verdad? Sí, doctora. Esta tarde me toca con el grupo B2, ¿verdad? B2. Sí, doctora. Alguien está entrando, lo emitiremos nomás. Uy, están entrando los estudiantes cuando ya terminó la clase. ¿Qué pasó? Y ahí está Chirinos y Huacantara al final de la clase ya. Que entre nomás. Muy bien. Muy bien. Entonces ya hemos terminado la clase hoy, pero voy a pedir a los estudiantes del primer grupo, es decir, de ayer, de la práctica de ayer, que se queden. Ya, que se queden, el resto puede salir. También voy a pedir a los estudiantes del grupo de hoy hay práctica teoría, ¿verdad? Sí, doctora. De 5 a 6 teoría y de 6 a 8 B2. Ya. Entonces, a la tarde trabajaremos otro poco de teoría.